Ya, buenos días alumnos. Bueno, mi nombre es Priscila Aguilar y seguimos con las clases de inmunología. Hoy día vamos a hablar de maduración y activación de los linfocitos. ¿Ya? Primero vamos a hablar por maduración y todo lo que son linfocitos B, seguido de linfocitos T. De ahí vamos a coger un poquito de tolerancia. ¿Ya? Y empezamos la clase así. Ustedes pueden ver, todas las células tienen diferentes estados de maduración. ¿Ya? Dentro de estos estados, casi todos, ya, y bueno, mejor dicho, todos se originan en la médula ósea, ¿no? Solo que dependiendo del tipo celular, hay órganos linfoides primarios, secundarios, y seguimos la respuesta inmune, ¿no? En este caso, como órgano linfoide primario, ¿no?, de los linfocitos B tendremos a la médula ósea. La médula ósea forma células llamadas stem cells, ¿ya? De estas células stem cells que tenemos, las pro-Bs, las pre-Bs, linfocitos B inmaduros y linfocitos B maduros. Los inmaduros pueden ser son inmaduros, de ahí siguen maduros vírgenes, van a la periferia, encuentran el antígeno ideal y bueno, se vuelven efectores, ¿no? Primero, ¿cuáles son las siguientes fases? Expresión de Raggi. ¿Qué es un Raggi? Es un gen que induce recombinación. El gen que induce recombinación, primero, ¿dónde va a estar? Va a estar en el inicio de la forma pre-B. ¿Por qué? Porque tanto las células stem cells como las células pre-B, ellas no tienen recombinación de ADN. Ellos tienen un segmento que se llama línea germinal o transcrito primario, ¿ya? Es un segmento de ADN con diversas unidades que podemos llamarlo en esta etapa como unidades recombinables, ¿no? Que pueden ser recombinadas entre sí, ¿ya? Aquí, el único marcador importante, ¿no? El único marcador importante que yo quisiera que se aprendan es el CD19, ¿ya? No hay ninguna respuesta a ningún antígeno, no reconocen nada. Estadio pre-B. ¿Cuál es el estadio pre-B? El estadio pre-B es un estadio donde este linfocito produce la cadena pesada, pero no produce una cadena ligera en sí, produce un análogo que se llamaría lambda 5, ¿ya? Solo hay recombinación en la cadena pesada. Y tiene esta cadena lambda 5 que es un análogo de la cadena ligera, no es la cadena ligera, ¿ya? Se dice cadena leve sustituta, ¿no? ¿Ya? Que es por mientras, para mantener lo que es la estabilidad de esta inmunoglobulina de membrana, solo para eso, ¿ya? Tampoco hay presentación antigénica. En un linfocito B inmaduro, ¿qué hay? Ya hay formación de cadena pesada, hay formación de cadena ligera. ¿Qué quiere decir? Que el Raggi está activo, porque hay una recombinación de ellos. ¿Qué más? ¿Está expreso dentro de la membrana del linfocito B? Sí, ¿ya? En este caso es IgM, ¿ya? Y las cadenas ligeras son kappa o lambda. Por eso aquí es lambda 5. No es una cadena ligera, sino cadena ligera sustituta, ¿ya? Porque no hay muchas recombinaciones. Aquí no, aquí sí hay una cadena ligera, ¿no? Puede ser kappa o lambda, ¿ya? Aquí se llama. Bueno, de aquí sale de la médula ósea y va a ser la periferia, ¿no? Para madurecer. ¿Cuál es la diferencia entre un linfocito B inmaduro y uno maduro? Que aquí ya puede haber una variación. No se dice mudanza de clase, solamente se dice coexpresión, ¿no? Aparte de expresar IgM de membrana, también puede expresar IgD. ¿Por qué se forman estas dos? Porque en los transcritos en la línea germinal, estas dos secuencias están juntas, ¿no? La secuencia constante mu que da origen al IgM y la secuencia constante delta que da origen a la cadena pesada IgD, ¿ya? A partir de aquí ya puede haber una presentación, ya puede haber un reconocimiento péptido antigénico, ¿no? En el caso de aquí, ¿qué tenemos? Un doble reconocimiento que sería la selección positiva y negativa. Se reconoce débilmente MHC propios, presentando antígenos propios en forma débil. Él pasa. Si los reconoce fuertemente, sufren apoptosis, ¿ya? Entonces aquí ya comienzan las selecciones, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es cadena pesada y cadena ligera. Si ustedes ven en este gráfico, aquí lo que estamos mostrando es el transcrito primario. Yo les he dicho que está compuesta por muchas unidades recombinadas. Bueno, las unidades se llaman BDJ. Variable, diversidad, join,
de unión, seguidos de las cadenas constantes de los diversos tipos de inmunoglobulina, IgM, IgD, IgG, todas las unidades de IgG, IgG1, 2, 3, 4, IgE y IgA, son todas las que siguen, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Primero se recombinan una unidad de la región diversidad y una unidad de la región join. Si ustedes perciben, puede ser diversidad 1 join 1, diversidad 1 join 6, diversidad 22 join 5, depende, puede la recombinación que acontezca, ¿ya? Esta región ya recombinada se va a unir a la siguiente región, que son los segmentos de la región variable, ¿ya? Puede ser variable 20, diversidad 1, join 3, diferentes tipos de recombinaciones, y ustedes ya ahí se dan cuenta cuántas recombinaciones posibles tenemos, ¿no? Reconocidas, 10 a la 9, inducidas por mutación, inducidas o las que se llegan a inducir, ¿no? Después de que se forma la inmunoglobulina. También hay varias que acontecen después de la traducción, que ya las hemos visto en clase, llegan a formar de 10 a la 8, de 10 a la 12 recombinaciones diferentes, ¿no? Para antígenos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, se formó el transcrito, se formó las recombinaciones, ese es el registro que se forma. ¿Qué más? El procesamiento. Obvio que hay poliadenización en las cadenas, en los últimos nucleótidos de las cadenas pesadas, ¿no? En este caso sería CEMU, constante del IgM, ¿no? Bueno, ¿cómo se forma un RNA mensajero maduro? Todos sabemos. Se van los introns, se agregan adeninas, una cola de adeninas, y ¿qué? Casquete 5' metilado, ¿no? Ahí tiene que haber una metilación del segmento 5', ¿no? En la guanina, ¿no? Bueno, se forma ¿qué? Un péptido en secuencia, ¿no? Porque todavía no hay doblamientos, no secundarios ni terciarios, sino que se forma el péptido, y bueno, seguido de este péptido que tenemos el doblamiento, ¿no? Para formar la proteína que queremos, para ensamblar la proteína que queremos. En este caso sería la cadena pesada. ¿Cómo hacemos con la cadena ligera? La cadena ligera no tiene una región de diversidad, ¿ya? Entonces cualquier unidad de la cadena variable puede ser variable 21, J5, se juntan, ¿ya? Seguido de dos cadenas, kappa o lambda, ¿ya? Esas son las dos cadenas constantes de lo que es la cadena ligera, es kappa o lambda, y una excluye a la otra. Generalmente la que primero que aparece es kappa, pero vamos a hablar de ello un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, de nuevo se forma el RNA mensajero maduro, se botan los introns con la poli A, casquete 5', se forma el péptido y la cadena ligera. Estas cadenas ligeras y pesadas, ¿con qué se ensamblan? ¿Con qué se juntan, no? Con puentes disulfuro, como ya vimos en la clase de teoría, ¿no? Aquí, el prelinfocito B. ¿Qué es un prelinfocito B? Como dijimos hace un rato. Prelinfocito B es un linfocito B que tiene la inmunoglobulina incompleta. Si ustedes se dan cuenta, aquí que están viendo la cadena pesada. La cadena pesada tiene sus dominios de globina, sus dominios variables, sus dominios constantes, está unido por puentes disulfuro. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos cadena leve? No tenemos cadena leve, tenemos una cadena leve sustituta, ¿ya? Llamada lambda 5, lambda 5. ¿Qué pasa con esta cadena? ¿Ya? Esta cadena no tiene recombinación, o tiene una mínima recombinación. Entonces, al no tener recombinación, no se le considera como una cadena ligera. Otra cosa más, para formar la cadena ligera, ¿qué tenemos que formar? La recombinación del transcrito primario de lo que sería cadena ligera, ¿no? Y esta cadena ligera va a ser, como dije hace un rato, o kappa o lambda. Una excluye a la otra. Si yo formo una cadena kappa, ¿ya? Y la cadena kappa me reconoce fuertemente lo que es propio, tengo dos pasos: o la modifico, o modifico la región de ligación al antígeno, o mato la célula, ¿ya? Y seguidamente va a venir otra célula con cadena pesada y yo voy a volver a producir ese transcrito de cadena kappa. Si esa cadena kappa no funciona y a la par estoy estoy sintetizando una cadena lambda que sí funciona, voy a la cadena lambda, ¿ya?
Entonces es o una u otra, no pueden ser expresas las dos al mismo tiempo, ¿ya? Y generalmente es mayor cantidad de expresión, siempre le estamos dando la capa que a la lámbida, ¿ya? Ahora, ¿qué se tienen que dar cuenta en este prevé? En este prevé tenemos las cadenas, ¿no? Inmunoglobulina alfa y inmunoglobulina beta. Ya cuando sea un linfocito B maduro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener CD19, una proteína de membrana. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener CR2, ¿ya? Y vamos a tener tapa, ¿ya? Que son las proteínas de membrana que van a inducir ¿qué? Activación de los factores de transcripción. Casi todos van a tener dominio ITAM de activación, ¿ya? Ahora, una célula pre-T. Ya se van a dar cuenta ya. Primero, una célula pre-T, ¿qué va a tener? Una inmunoglobulina alfa. Bueno, en este caso una inmunoglobulina beta. La alfa tampoco se forma, ¿ya? O sea, es una proteína alfa análoga, ¿no? Todavía no se forma la alfa, ya vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Pero sí lo que quiero que sepan es que tiene 6 cadenas Z. Aquí muestran 2, pero son 6 cadenas Z con varios dominios ITAM. Y bueno, ¿no? Son, bueno, el CD3 y el CD4 o el CD3 y el CD8, ¿no? Que son los receptores de un linfocito ya T maduro, ya. En este caso aquí estoy mostrando el pre-T, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de linfocitos B, ¿cuántos tipos de linfocitos B hay? Yo les dije, B1, B2, B2 folicular y B2 zona marginal, ¿ya? Generalmente B1, ¿dónde se origina, no? Dicen que en el hígado fetal, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de este linfocito B1? ¿Ya? Este linfocito B1 es el linfocito que reconoce todo lo que son unidades repetidas, ¿ya? Y cuando me refiero a unidades repetidas, son los que reconocen que los polisacáridos, los glúcidos, los lípidos, todo lo que son unidades repetidas. ¿Qué más? Se liga antígenos en estado de natura, ya no necesitan procesarse o no necesitan ser presentados por linfocito T. Todas esas respuestas, ¿qué respuestas serían? Serían antígenos propios. ¿Qué más? No necesitarían la presencia de linfocitos T, ¿ya? En el caso de las células B2, ¿dónde vienen todas? Vienen de la médula ósea. También todos sus estadios de maduración, que ya los hemos visto ya. El stem cell, el pro-B, pre-B y la célula inmadura. Dependiendo del lugar donde se localiza en los órganos linfoides secundarios, pueden ser linfocitos B foliculares y linfocitos B zona marginal. Ya, generalmente los linfocitos B foliculares son los que viven más tiempo, ¿no? Ellos pueden formar plasmocitos o linfocitos B de memoria de larga vida, ¿no? Mucho más que lo de la zona marginal, ¿no? Ellos también tienen la capacidad de producir los dos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Coexpresión de IgM y IgD, ¿no? Y dependiendo de la respuesta, ellos que van a reconocer péptidos presentados por quién, péptidos presentados por lo que son las células dendríticas foliculares o por los macrófagos, ¿no? Es una respuesta inmune activa, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo se da la coexpresión de IgM y IgD? Bueno, para ver coexpresión primero tenemos que ver la maduración de lo que es los linfocitos B, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un transcrito, si ustedes consiguen ver, un transcrito BDJ, ¿ya? Comenzamos aquí, un transcrito BDJ, ¿ya? Este transcrito ya tiene recombinado la región BDJ, como les dije, puede ser B2, D3, J6, ponte, y con la región líder, ¿no? La que comienza. Hay esta transcripción, ¿y qué hay? Hay poliadenización ¿de qué? De la región constante MOU y de la región constante delta, ¿ya? Se poliadenilan las dos regiones, ¿ya? ¿Qué pasa? Por este lado, si tú ves que hay poliadenización de A, forma inmunoglobulina A. Si tú poliadenizas la región delta, hay un IgD, y es la única forma en la cual un transcrito puede producir dos inmunoglobulinas diferentes. Cosas que ustedes tienen que tener de claro.
esta recombinación se ha dado, y esta recombinación es la misma que se da en la inmunoglobulina A, M, como en la inmunoglobulina D. ¿Ya? Tienen la misma recombinación para reconocer el antígeno o el peptidio antigénico específico, solo que las cadenas constantes son diferentes. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a hacer un pequeño resumen y un pequeño compendio de lo que es la maduración de las células B, ¿no? Los linfocitos pro B, como yo les dije, los receptores CD19 y CD10. A mí me importa mucho que sepan el de CD19. ¿Qué más? No hay cadena ligera, hay una recombinación y una secuencia que es la recombinación de la cadena pesada, pero todavía no está mal escrito, es recombinación, o sea, está la recombinación hecha, pero todavía no es expresa. Pre-B, hay cadena pesada, hay cadena leve sustituta, la que les dije, el lambda 5, ¿ya? Estas dos cadenas, obvio, la cadena leve sustituta con la cadena pesada se juntan por medio de puentes disulfuro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay mucha recombinación en esta cadena leve sustituta, ¿ya? Se necesita producir la cadena leve, ¿ya? La cadena leve, ¿dónde se produce? En linfocitos B inmaduros, ¿ya? Hay dos, capa o lámbida. El primero que se produce es capa y una excluye a la otra. ¿Y por qué se excluyen? Si reconoces mucho o muy bien antígenos propios, se excluye. Si reconoces débilmente antígenos extraños, también se excluye. ¿Ya? Esta inmunoglobulina puede recombinarse más después de estar lista, ¿no? Para inducir alguna mudanza de especificidad, ¿no? Si no consigue hacerlo, de lesión con esa célula, ¿ya? Pero si ustedes ven aquí, ya aquí la inmunoglobulina está completa, el linfocito B ya está completo, ¿no? La inmunoglobulina está completa, entonces podemos comenzar, ¿no? Las células B maduras, ¿no? Ellas son maduras, pero ojo, son vírgenes, porque todavía no reconocen el antígeno ideal, ¿no? Pero pueden coexpresar las dos inmunoglobulinas, IgM y IgD, ¿ya? Linfocitos B1, de la zona marginal, ¿no? ¿Qué hacen los linfocitos B1? Como les dije, reconocen antígenos repetidos, con unidades repetidas, ¿ya? Glúcidos, lípidos, carbohidratos, unidades repetidas, ¿ya? Y los linfocitos 2 foliculares, tanto el folicular como la zona marginal, que reconocen antígenos peptídicos, ¿ya? De ahí siguen las células de B de memoria, que también tienen otras características, que ya las vamos a nombrar un poquito más adelante ya. Pero para que se den cuenta, están en mayor cantidad que los linfocitos vírgenes, tienen mudanza de clase, tienen mudanza definida. Son varias características que ya vamos a seguir nombrando en el transcurso de la clase ya. Entonces, ¿qué es el timo? Ya hemos visto ya, el timo es un órgano linfoide primario. Es el lugar donde ocurre lo que es la maduración de los linfocitos B, ¿ya? ¿Qué más? Fornece células del estroma del timo para la maduración. Hay células del estroma del timo, hay células dendríticas tímicas, hay macrófagos tímicos, ¿ya? Fornece moléculas para la maduración de los linfocitos T, sí, ¿por qué? Porque son expresas también quimiosinas, que hacen que los linfocitos T permanezcan en ese lugar por más tiempo, ¿no? ¿Qué más, chicos? Si podemos hablar un poquito de lo que es el timo, ¿no? Hay individuos que, bueno, generalmente el timo nace, es visible al nacimiento, ¿ya? Es visible en cualquier individuo al nacimiento. Después de la adolescencia deja de ser más visible, solo que se siguen formando linfocitos T maduros, ¿ya? Entonces posiblemente haya otro lugar donde acontezca esa maduración, ¿no? Solo que no sabemos todavía cuál, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que según los años del individuo, mientras más años tiene, menos producción de linfocitos T tiene, ¿no? Y los que sí tendría en grandes cantidades serán los linfocitos T de memoria, ¿no? También otra cosa que podemos ver, hay individuos que nacen atímicos, ¿no? No que sufren remoción, sino ahora estoy hablando de individuos que nacen atímicos, que ellos no tienen timo, ¿no? Ellos tienen un grave déficit de linfocitos T maduros,
¿ya? Porque, o sea, tienen linfocitos T maduros, solo que en cantidades mínimas. Por eso es que se dice, ¿no? Debe haber otro local donde se produzcan linfocitos T, donde madurezcan los linfocitos T, ¿no? No se sabe cuál, solo que la gran cantidad es en el timo, porque estas personas sufren un déficit enorme en lo que es maduración de lo que son los linfocitos T, ¿no? ¿Qué más, chicos? En la maduración de células T, ¿qué podemos hablar? Y el mismo caso que acontece en linfocitos B, ¿ya? Células stem cells, pro-T, pre-T, doble positivo, mono positivo y linfocitos B maduros vírgenes, ¿no? Linfocitos T maduros vírgenes, ¿no? También, ¿dónde está el Raki expreso, no? Ustedes se dan cuenta del Raki dónde está expreso cuando comienza a haber recombinación de la cadena pesada. Bueno, en este caso ya no sería la cadena pesada, sino la cadena beta, ¿ya? Y cuando hay recombinación de la cadena beta y la cadena alfa, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Aquí también se expresan qué es lo que hay. La línea germinal está ahí, solamente que no hay ninguna recombinación, ¿ya? Esto se acontece estrictamente en la médula ósea, ¿ya? ¿Qué acontece en el timo, donde ocurre la maduración de nuestro linfocito T? Primero, ¿qué tenemos? Recombinación de la cadena beta, ¿ya? La cadena beta sería como un análogo de la cadena pesada, porque también tiene regiones, segmentos, ¿no? Hay recombinación también BDJ, ¿ya? Y aquí abre una cadena análoga a la cadena alfa, ¿ya? En este caso sería pre-T alfa. No es la cadena alfa, pongámonos como pre-T alfa. ¿Por qué? Porque no tiene recombinación de la región FAP, no tiene región FAP, ¿ya? ¿Qué más? Doble positivo. En esta célula de doble positivo ya tenemos cadena alfa y cadena beta. También, ¿qué tenemos? Tenemos un CD3, tenemos un CD4 y tenemos un CD8, ¿ya? Tiene todos estos factores, ¿no? Bueno, también expresos a la vez, ¿ya? De ahí que pasa a ser monopositivo o SD4 o SD8. O sea, aquí ya tiene formado su TCR ya. Cadena beta, cadena alfa, CD3, CD4 o para si es que es linfocito T helper o CD8 si es que es linfocito T citotóxico, ¿ya? Si consiguen ver, todos son, por ser cadena alfa beta, son llamados receptores TCR alfa beta, ¿ya? Hay otros TCR que son gamma delta, que también les vamos a hablar un poquito más adelante, pero los que son expresos normalmente por todas las células serían los alfa beta, ¿ya? Y aquí tenemos un linfocito T maduro virgen, que bueno, hay recombinación de la cadena beta, de la cadena alfa, se han unido por puentes de sulfuro, ya pueden en cualquier momento será presentado un antígeno, posteriormente van a diferenciarse, ¿ya? Pero él ya comienza a tener receptores de membrana, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo es la maduración? Si ustedes se dan cuenta, esta es una célula doble negativa. Un doble negativa podría ser un pre-T, ¿ya? Doble negativa, ¿ya? No tiene TCR, no hay recombinación de TCR, no hay cadena beta, no hay cadena alfa, no hay CD8, no hay CD4, ¿ya? Y esto ocurre en médula ósea. ¿Qué es lo que pasa en el timus? Dos cosas. Aquí se vuelve monopositiva, aquí se vuelve doble positiva, CD4 y CD8 positivo, ¿ya? Ahora, puede morir, como se dice, ¿no? Morir por negligencia, ¿ya? Hay poquísima afinidad por cosas propias. Y por cosas extrañas también no reconoce bien, ¿ya? Puede estar expuesto, ¿no?, a lo que es la selección positiva y negativa, y puede morir por reconocer fuertemente lo propio y de ahí mientras los antígenos propios no pasó la selección, murió. En el caso que viva, vamos, selección positiva, ¿ya? Pueden ser CD8 y formarían los citotóxicos. ¿Qué son los citotóxicos? Linfocitos T
CD3, CD8, que reconocen que péptidos presentados por MHC clase 1, ¿ya? Que inducen apoptosis a las células que reconocen, ¿no? Pueden ser CD4, ¿ya? ¿Y qué son los CD4? Son los famosos linfocitos T helper. Hay varios, T helper 1, T helper 2, T helper 17. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a reconocer todos los péptidos presentados por ¿qué? Por MHC clase 2, ¿ya? En el caso que los dos reconozcan fuertemente lo propio, selección negativa y mueren. Y hay otro tipo de células. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que eran los TCR alfa beta? Ya, hay otros tipos de TCR que se llaman los TCR gamma delta, ¿ya? Estos TCR gamma delta generalmente están en un porcentaje de 10%. Es lo normal, ¿ya? Más que eso o alguna modificación en la cantidad de linfocitos de gamma delta puede haber algún problema, ¿ya? Bueno, y la recombinación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es una cadena beta que va a formar parte de un TCR. Es muy parecida a la cadena pesada. ¿Por qué? Porque tiene región de diversidad y región join. Solo que si ustedes se dan cuenta, hay otra diferencia, que la región diversidad y join están juntas, ¿ya? No es como la cadena pesada, que yo tenía una región de diversidad y una región join. Una región con bastantes segmentos de diversidad seguido de una región con bastantes segmentos de join. No, aquí no. Aquí diversidad y join ya vienen recombinados ya. Ya una seguida de diversidad 1, join 1, diversidad 2, join 2, diversidad 3, join 3, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, este segmento ya previamente recombinado, porque ellos ya vienen recombinados, aquí se juntan a la región variable y formas de nuevo mi transcrito, el péptido y formas, ¿no? Lo que es la cadena beta, ¿no? Seguida de la cadena alfa. Si ustedes se dan cuenta, la cadena alfa es muy parecida a la cadena ligera. ¿Por qué? Porque tiene región de variable y tiene región de segmentos joins. Hay recombinaciones entre ellos y se produce lo que es la cadena alfa, ¿no? Estas cadenas se unen por puentes disulfeto y forman el conocido TCR, ¿no? Receptor de linfocitos T, ¿ya? Entonces, selección positiva y repertorio de linfocitos T restrictos al MHC propio, ¿no? Primero, linfocitos que se unen débilmente al péptido propio. Débilmente son estimulados a sobrevivir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les dije en varias partes de la clase, ¿no? No podemos reconocer lo que fuertemente lo nuestro, ¿no? No puede haber una reacción inmune frente a los péptidos o a las proteínas que nosotros formamos para nuestro metabolismo normal, ¿no? Segundo, en la transcripción de una célula doble positiva para monopositiva, el timocito con TCR restricto para MHC clase 1 se transforma en CD4 positivo, CD8 positivo, CD4 negativo. ¿Y aquí qué sería? Nuestro linfocito T citotóxico. Si ustedes se dan cuenta, es negativo para CD4, positivo para CD8. Se reconoce células restrictas al MHC clase 2, se transforma en CD4 positivo, CD8 negativo, CD3 positivo, ¿no? Los conocidos, ¿no? Linfocitos T helper, ¿no? Entonces, complejo de peptidios, ¿no? Este MHC clase 1, ¿dónde se encontraría? En las células epiteliales tímicas. ¿Ya? Células epiteliales tímicas son importantísimas en lo que es la selección positiva. ¿Por qué? Porque constantemente están dando antígenos propios a los linfocitos circundantes. Constantemente se los están presentando. Entonces, son muy importantes para su desarrollo, por eso, ¿no? Activación de los linfocitos T por el antígeno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a partir de un pequeño número de células T vírgenes específicas para un antígeno en particular, se va a generar un gran número de células efectoras funcionales, ¿no? Es lo que yo les digo, ¿no? Ustedes ya saben ya que un linfocito B forma 5.000 plasmócitos por clonaridad. ¿Cuántos linfocitos B cuántos linfocitos T citotóxicos forma? Alrededor de 100. ¿Cuántos linfocitos T helper forma? Alrededor de 1000.
Entonces dense cuenta la gran clonaridad, ¿no?, de linfocitos T efectores que se forman cuando hay una respuesta inmune. Es enorme, ¿ya? Entonces más o menos es así, ¿no? Yo tengo un linfocito T naive, virgen, que no tuvo ningún encuentro. Generalmente un linfocito T virgen está constantemente recirculando vaso, linfa, órganos linfoides secundarios. Ya él ya está maduro, él ya expresa su TCR, expresa CD3, expresa cadena Z. Entonces él constantemente está recirculando en el sistema inmune, ¿no? Para encontrar un antígeno, ¿no? Vía vaso, vía linfa, vía órganos linfoides secundarios. Entonces póngase en el caso que él entró a un ganglio y en este ganglio encontró una célula dendrítica y la célula dendrítica le presentó el antígeno específico. Bueno, le presentó un antígeno específico, ¿qué va a pasar? Tanto puede ser ¿y qué va a pasar? Ella va a producir receptores y a su vez va a presentarlo un linfocito T. Puede ser un linfocito B o célula dendrítica, tanto faz. Pero va a haber inducción de qué? De clonaridad, ¿ya? Esta célula va a clonar, va a salir a un vaso, va a salir vía vaso eferente, va a ir a al local donde esté el antígeno, y nuevamente lo va a reconocer, nuevamente va a haber una presentación, nuevamente va a haber un reconocimiento, ¿ya? Y se van a activar lo que son las funciones efectoras, ¿no? Para erradicar ¿qué? Los microbios o los microorganismos que entraron al sistema inmune, ¿no? Entonces puede haber una doble presentación, no importa, solo que la primera siempre tiene que ser en un lugar donde se agrupen, ¿no? Los ganglios linfáticos o los órganos linfáticos secundarios son importantísimos para eso, para agrupar. Es como el lugar de encuentro, el lugar donde se van a encontrar para agrupar el antígeno con las células. No hay otro lugar donde agrupar, o sea, es muy difícil que el primer reconocimiento ocurra fuera de los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Entonces, las fases de la respuesta son así. Bueno, el APC presentó el antígeno, tanto, aquí el ejemplo, ¿no?, que muestra, ¿no? MHC de clase 2 muestra el linfocito T helper, MHC de clase 1 muestra el linfocito citotóxico. Para los dos casos, si ustedes consiguen ver, el TCR reconoce el pectidio y reconoce una porción del MHC, ¿ya? Aquí también reconoce el pectidio y reconoce una porción del MHC, ¿ya? En este caso, ¿qué sería? La subunidad beta 1 y beta 2, y aquí alfa 1 y beta 1, ¿ya? Subunidades de MHC, ¿ya? Cuando hay reconocimiento, ¿qué hay? Expresión de ¿qué? De IL2 y de receptor IL2. Ya lo vimos en la clase de seminarios, ya. CD25 es una subunidad muy importante que forma parte del receptor IL2, ¿ya? Entonces es el CD25, ¿ya? Es importantísimo porque forma parte del receptor de IL2. Cuando este receptor es expreso, ¿qué hay? Clonaridad de las dos poblaciones. Y estos clones ya pueden ir a los tejidos periféricos, ya, a buscar al antígeno, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones efectoras? La producción de citocinas para activar otros tipos celulares, ¿ya?, para erradicar el microorganismo. Y otras pocas células que forman los linfocitos B de memoria, tanto B de memoria para C como de memoria para D. La memoria inmunológica es tan fuerte, que como les dije en las clases pasadas, ¿no? Se han estudiado la cantidad de linfocitos B de memoria contra poliomielitis en ancianos de 80 años. Y se presentan esos linfocitos de memoria en ellos. Entonces, para que vean la grande longevidad, ¿no?, de estas células tan importantes en lo que es el sistema inmune, ¿no? ¿Y qué harían, no? Bueno, aquí secretan citocinas para activar macrófagos, activar neutrófilos, activar células dendríticas y erradicar el microorganismo. Y aquí, ¿qué sería? Se acercarían íntimamente, ¿no?, a la célula que está infectada. Puede ser un virus o puede ser una célula tumoral y las destruyen, ¿no? Ya, bueno, seguimos con la segunda mitad de la clase, ¿no? Y vamos a hablar de las señales que inducen la activación de los linfocitos T, ¿ya? Primero que tenemos unas células T estimuladas. ¿Y qué requiere esta célula T estimulada? Obvio que va a requerir la expresión de citocinas. ¿Citocinas por quién? Por el mismo linfocito T y por
otras células, ¿no? En este caso pueden ser macrófagos, pueden ser células dendríticas, pueden ser linfocitos B, pueden ser neutrófilos, pueden ser NKs, ¿no? Obvio, todas estas células, ¿dónde migran, no? ¿Dónde migran? ¿Dónde están? Donde se encuentra el antígeno, ¿no? Primeramente, ¿no? En el caso de los linfocitos T y las APCs, ¿no? ¿Dónde sería el encuentro, ¿no? En el órgano linfoide secundario, ¿no? Solo que ellas, una vez que son efectivadas, ¿dónde van? Al lugar donde está el antígeno para tener un segundo reconocimiento, ¿no? Otra parte, el reconocimiento de este antígeno, ¿no? ¿A través de dónde se da? Se da a través de ¿qué? Del TCR, que es el receptor de células T. ¿Y qué van a reconocer? Van a reconocer un MHC con el peptidio. También ya les dije, si es MHC clase 1, el peptidio ¿de qué tamaño va a ser? De 8 a 11 aminoácidos. ¿Y cuáles son las regiones de ligación con el TCR? La subunidad alfa 1 y alfa 2 del MHC clase 1. En el caso que fuese MHC clase 2, ¿cuál sería? Si fuese MHC clase 2, ¿qué reconocería? Tendría un peptidio dentro de su hendidura, y este peptidio ¿de qué tamaño sería? De 11 a 30 aminoácidos, ¿no? Y el TCR, ¿qué reconocería? Reconocería el peptidio y la subunidad alfa 1 y beta 1 del MHC clase 2, ¿no? Y bueno, las moléculas, ¿no? De membrana coestimuladoras, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? TCR, MHC peptidio, CD40 ligante, junto a el CD40, ¿no? Y el CD28 con el B71, ¿no? O CD80, ¿no? Entonces, los primeros producidos en los linfocitos y los segundos producidos en los APCs, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de estas células coestimuladoras? La función principal es inducir efectividad, ¿no? Es inducir que la célula se vire efectora, que la célula sea efectora, ¿ya? ¿Y cómo la célula es efectora? Primero, cuando se clona. Y después de que se clona, secreción de citocinas para activar otros tipos celulares o ya que se siga activando, ¿no? Entonces ustedes aquí ven, ¿no? Un linfocito T virgen y una célula dendrítica. Reconocimiento TCR, MHC. En este caso, si ustedes ven, es MHC clase 2 de TCR. ¿Ya? Solamente que no hay coestimuladores. Al no haber coestimuladores, no hay respuesta a energía. ¿Ya? Segundo caso, cuando hay presencia de coestimuladores, ¿ya? B7, CD28, CD40 ligando. Cuando hay coestimuladores, ¿qué hay? Hay expresión aquí del receptor de IL-2. Al haber expresión del receptor de IL-2, ¿qué hay? Clonicidad. Tiene que haber clonaridad. Estas células tienen que ser clones, ¿ya? Y tienen que ser efectoras. Van a sobrevivir, van a proliferar y se van a diferenciar y van a ir a diferentes tejidos para tratar de inhibir o de inducir respuesta inmune en las células que van a destruir el microorganismo, ¿no? Entonces, como receptores, ¿no? O como proteínas coestimulatorias, ¿qué tenemos? Bueno, las proteínas de la familia B7 y CD28, ¿no? Ya decimos B7, ¿dónde están localizadas? En lo que son las células dendríticas, ¿no? Macrófagos, linfocitos B, células dendríticas. Quiere decir que están en todas las APCs, ¿ya? Y bueno, la familia CD28, ¿no? Que ¿dónde se encuentran? En los linfocitos T, ¿ya? Entonces, B7, que es conocido como B71 CD80, ¿a qué se liga? Al CD28. ¿Dónde se localiza el CD28? En los linfocitos T constitutivamente, ¿ya? ¿Y qué inducen? Coestimulación, activación, ¿ya? Por otro lado, B72, conocido como CD86. B72, ¿qué reconoce? Reconoce la ligación de Catla, ¿ya? También es una estimulación, solamente que es una estimulación positiva o negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque induce inhibición celular, ¿ya? ¿Y por qué se da? Por saturación.
o por sobreactivación. Cuando las células en una primera respuesta están sobreactivadas y reconocen de manera muy eficiente el microorganismo, y ya no hay microorganismo, pero estas células están sobreestimuladas, comienzan a producir CATLA en un intento de inhibir, ¿no?, lo que es la respuesta inmune, ¿no? Y por otro lado tenemos la muerte programada, ¿no?, el receptor de muerte programada, ¿no? ¿Ya? Que ese sería el PD1, ¿no? Que ¿dónde se encuentra? Es los linfocitos B, T y B, ¿ya? También su ligación con el PD ligante que se encuentra en los macrófagos, en las células dendríticas o en el linfocito B o cualquier APC, van a inducir también inhibición celular, ¿no? En este caso, inducen muerte. ¿Por qué? Porque junto con los Fas ligandos, que también son otras moléculas que no están dentro de esta familia, pero son moléculas de inhibición, inducen lo que es la apoptosis, ¿no? Entonces, CD40 y la activación de linfocitos T. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una célula dendrítica. La célula dendrítica, bueno, expresa, ¿no?, un CD40. Y el linfocito T expresa un CD28. Pero aquí solamente tenemos una estimulación, ¿no?, un reconocimiento, ¿no? Ya, la presencia de este CD40 ligante, la presencia del antígeno dentro de procesado, ¿no?, dentro de esta célula dendrítica que induce, es como que manda señales al linfocito T para formar el CD40 ligante, ¿no? Este reconocimiento que va a inducir en esta célula dendrítica, ¿no?, la producción de lo que sería el B7, ¿no?, y así como citocinas, receptores de citocinas en ambos casos, ¿no?, para inducir lo que es la proliferación y la diferenciación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las moléculas de superficie, ¿no?, en toda esta etapa de desarrollo, ¿no? Aquí hablamos de horas a días. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde que hubo el encuentro con el antígeno, ¿no? Y cuáles son las que se llegan a producir, ¿no? Si ustedes perciben, hay diferentes etapas que dijimos en el inicio, que estaban en el órgano, en la médula ósea, ¿no? ¿Qué había? Las stem cells. De ahí que había pro-T, pre-T, doble negativo, doble positivo, monopositivo, linfocito T naive, ¿ya? ¿Qué pasa con este linfocito T naive? Este linfocito T naive, hasta ser efector, va a seguir formando, va a seguir diferenciándose, ¿no? La primera diferenciación es la expresión de la molécula CD69, ¿no? ¿Ya? Donde seguimos en el órgano linfoide secundario, ¿no? Segunda, ¿cuál va a ser? Proliferación. ¿Por qué? Porque es necesario. Aquí ya hubo presentación, ya reconoció su antígeno ya. Solo que tiene que proliferarse, tiene que formarse muchos clones de este linfocito que va a reconocer este antígeno específico. Entonces, ¿qué va a haber? Expresión del receptor IL2. En este caso, su unidad más importante, CD25, su unidad que hablamos en el seminario, entonces se van a acordar muy bien de ella. ¿Ya? ¿Qué más se va a formar? CD40 ligande, bueno, CD28 y CD40 ligando, ¿no? Para que tenga sus funciones efectoras, amplifique las funciones efectoras, ¿ya? Y cuando ya disminuyó el antígeno, ya no hay más microorganismos, ya pasaron algunos días, la respuesta inmune tiene que caer. ¿Y cómo cae? Mediante la expresión de CATLA4, ¿ya? La expresión de CATLA4 que induce falta de respuesta inmune. Entonces todo tiene que volver a la normalidad. Obvio que va a tener que haber apoptosis. ¿Por qué? Porque yo les dije en el caso, se van a formar muchas células. En este caso van a ser 1000 células efectoras, 100 células citotóxicas que se van a formar, ¿no?, específicas para ese antígeno. Entonces hay que disminuir la respuesta inmune, ¿no? Entonces trabajan aquí mis células inhibitorias, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta regulación, ¿no?, de la expresión de IL2, ¿no? Comencemos. IL2 es una proteína, sí, de bajo peso molecular, somos 17 kilodalton. ¿Qué hace esta proteína? Se une a un receptor. El receptor es dimérico. Bueno, dimérico está formado por 3 unidades, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este receptor? Cuando se liga a su citosina, ¿no?
Entonces lo que es la proliferación, en este caso la clonaridad de un antígeno, de un linfocito que reconoce un antígeno específico, ¿no? Y al introducir la clonaridad, ¿qué hace? Produce muchas copias de células efectoras específicas para este antígeno. Obvio que estas células efectoras que van a producir citocinas que van a activar otros grupos celulares, ¿no? Entonces, que van a activar otros grupos celulares, así como van a proliferar otros grupos celulares, ¿ya? Y van a hacer que estas también se activen a la vez, ¿no? Porque tienen acción paracrina, ¿no? Autocrina y paracrina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de linfocitos? Ya habíamos hablado ya. Si hablamos primero tipos de linfocitos B, ¿qué tendríamos? Los B1, los B2, B2 zona marginal y B2 folicular. Si hablamos de linfocitos T, ¿qué tenemos? Los T helper 1, T helper 2, T helper 17. ¿Qué más? Los T citotóxicos, los T reguladores, los T de memoria, ¿ya? Entonces, linfocitos T. ¿Qué hacían los linfocitos? Yo les dije siempre que habían dos tipos de respuesta. Respuesta T helper 1 y respuesta T helper 2, que son los más comunes, los que más se observan, ¿no? ¿Cuál es la respuesta T helper 1? Es cuando la célula se activa ¿con qué? Con interferón básico, interferón y L12, ¿ya? Principales, ¿ya? ¿Se activan qué? Se activan cuando se unen a qué grupos celulares, en este caso macrófagos, ¿ya? ¿Qué van a inducir? Van a mandar señales vía interferón a los linfocitos B para que produzcan IgG. Obvio que van a tener receptores para la fracción constante IgG, ¿ya? ¿Y para qué sirven? Para tratar de destruir bacterias intracelulares, todo lo que son bacterias intracelulares. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿qué hacen los macrófagos generalmente? Forman un fagolisosomo. Entonces ellos ayudan a la activación de este fagolisosomo. Caso contrario, el macrófago engloba. No queremos que el macrófago englobe el microorganismo. Queremos que el macrófago englobe, procese, destruya y presente los péptidos derivados de ese microorganismo extracelular a los linfocitos T. Entonces, él hace esa función, ¿ya? Linfocito T helper 1, como dice T helper, ayuda al macrófago a estar activado mediante producción de citocinas, las más importantes, interferón y L12, ¿ya? Y esta es una respuesta inmune normal, ¿ya? ¿Cuál es el segundo tipo? Respuesta T helper 2. ¿Se acuerdan que se habla de T helper 2 de personas alérgicas, de personas asmáticas? ¿Ya? Entonces, ¿qué células él va a activar? Él va a activar a mastócitos, a eosinófilos, ¿ya? ¿Qué citocinas va a ayudar a producir? IL4, IL5 y L13. Y esas citocinas que van a inducir en los linfocitos B a que produzcan inmunoglobulina E, que a la vez va a sobreactivar a mastócitos y eosinófilos. ¿Dónde hay esta respuesta? En personas alérgicas, en personas con enfermedades con almintos, ¿ya? Y la última respuesta sería la respuesta T helper 17. T helper 17 es una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? ¿Ya? Esta respuesta induce la activación de qué tipo celular? Del neutrófilo. ¿Por qué? Porque secretas IL-17 y IL-22, citocinas importantísimas en lo que es la activación de neutrófilos. ¿Ya? ¿Y en qué etapa se da? En el inicio de la respuesta inmune. Yo les dije que la inmunidad innata, ¿para qué sirve? Para disminuir el limiar, para disminuir la cantidad de bacterias que te infectan. Entonces, ¿ellos qué hacen? Las citocinas que se forman activan los neutrófilos. ¿Para qué? Para fagocitar, en este caso, bacterias extracelulares y hongos, ¿no? ¿Dónde se van a encontrar? En todos los lugares donde hay entradas de antígenos, ¿ya? Entonces, comenzamos. ¿Qué hace un T helper 1? Como les dije, nos ayuda. ¿En qué? En respuestas contra bacterias intracelulares. Entonces aquí tenemos un macrófago. El macrófago, ¿qué hizo? Comió una bacteria intracelular y la presentó. ¿Ya? La presentó. ¿Ya? La presentó
Mi célula se activó. ¿Y qué va a hacer esta célula? Producir dos citocinas, IL-12 e interferón, así como va a inducir la expresión del receptor, ¿no? De ambas citocinas, ¿no? ¿Ellas qué van a hacer? Van a activar todo el sistema inmune. Como le dije, interferón viene de interferir, ¿ya? ¿Y cuáles son las células principales que interfieren? NK, que tiene una activación muy parecida al linfocito T citotóxico, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir? El NK, ¿qué va a hacer? Va a desgranular, va a liberar todos sus gránulos. ¿A qué? A las células infectadas, induciendo apoptosis, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de transcripción importantísimos que ustedes tienen que aprenderse? El STAT1 y el TBET, ¿ya? ¿Por qué? Porque STAT1 y el TBET, ¿qué van a inducir? La transcripción y la expresión del interferón gamma. Entonces va a haber un loop de amplificación positiva, una retroalimentación positiva, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta, interferón. ¿Qué hace el interferón y el I2 y a la IL-12, no? Activa NK, activa macrófago, y induce ¿qué? La producción de de peróxido, induce el clearance. ¿Qué más? Induce la formación de isotipos en inmunoglobulinas, ¿no? Que son los que van a ser expresos, en este caso IgA y IgG, ¿no? Los que se van a producir. ¿Cuál es la respuesta de TGLPR2? TGLPR2, ¿por qué se da? En personas asmáticas, en personas con infecciones con helmintos. ¿Y qué hay? La célula dendrítica presenta el peptidio y que inmediatamente se va a producir la IL-4. Se produce IL-4 y ¿qué se va a activar? La expresión del receptor IL-4, así como la sobreexpresión de la IL-4, IL-13 y IL-5. ¿De dónde? De mastócitos eosinófilos y de los mismos linfocitos. Ya en este caso TGLPR2. ¿Cuáles son los factores de transcripción que se van a activar? El GATA3. Ya, para mí el más importante para que ustedes aprendan es el GATA3. ¿Por qué? Porque el canal 3 va a inducir la expresión de la IL-4 así como del receptor. ¿Ya? Bueno, ¿qué hace un TGLPR2, no? Bueno, junto con los eosinófilos, ¿no? Y los mastócitos va a haber producción de IL-4, IL-5 y IL-13, ¿ya? ¿Qué hace una IL-4? IL-4 induce que el linfocito B produzca una inmunoglobulina E, ¿ya? IL-5, activación. Y la IL-13 con la IL-4, ¿qué inducen? Las secreciones, la formación de mucus, la activación de movimientos peristálgicos, mecanismos que van a hacer que uno bote, ¿no? El helminto, ¿no? O atrape el parásito, ¿no? Y el parásito no vaya a otros tejidos, en este caso sería el helminto, ¿no? La IL-17, ¿dónde actúa la IL-17? En infecciones dadas por bacterias extracelulares y por hongos, ¿ya? Volvemos al mismo caso, la célula dendrítica va a presentar este peptidio a mi linfocito T. ¿Qué hace en contrapartida del linfocito T? Va a producir citocinas junto con las células dendríticas, ¿ah? Porque macrófagos, la célula dendrítica produce IL-6, IL-1, TGF-beta, ¿ya? Pero ¿qué va a producir? Los receptores, ¿ya? La unión de estos receptores con las citocinas que induce la activación de ¿qué? Del STAT3. La vía de activación importante en esta ruta es la STAT3. ¿Por qué? Porque la STAT3 va a inducir la expresión de la IL-21 y la IL-17 con todas las subunidades, ¿no? Y ya sabemos ya, y esta respuesta que se da, IL-6 y IL-1 son citocinas proinflamatorias producidas por las APCs, célula dendrítica, macrófago principalmente, ¿ya? Por otro lado, ¿qué citocinas más se van a producir? Pero ahora por el caso de los linfocitos TGLPR17. Acuérdense, TGLPR17 y IL-17, ¿ya? Entonces produciría la IL-17 y la IL-22, ¿ya? Para inducir ¿qué? Todos los mecanismos de activación, ¿no? En este caso de lo que sería la respuesta inmune, ¿no? Contra bacterias extracelulares y hongos, ¿no? Y bueno, y el último grupo que nos falta ver serían las células citotóxicas, ¿no? Estas células citotóxicas, ¿para qué ayudan, no? Para inducir
apoptosis en las células infectadas, ¿no? ¿Qué células ataca? Las células que presentan virus y las células que presentan antígenos propios mutados, ¿no? En ambos casos, ¿no? Ustedes ven aquí una célula dendrítica que se liga a un citotóxico, ¿no? Aquí también, previa activación o coactivación, ¿no? ¿Y qué va a inducir? Bueno, que se exprese IL-2, ¿no? Y la célula expresa su receptor IL-2, se va a clonar, se va a diferenciar y va a ser efectora, ¿no? Y esas células, ¿qué van a hacer? Se van a juntar a la célula que está infectada con el antígeno en la superficie celular o en el citosol y va a disparar como las balas, ¿no? Que dicen en la lectura, ¿no? Induciendo la muerte, en este caso la apoptosis de la célula que está infectada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a liberar todos sus gránulos, ¿no? Gránulos de lisocimas, granzimas, lactoferrinas, isoenzimas y bueno, la liberación del pH, ¿no? A la célula sectora, ¿no? Y esta célula sectora va a morir por apoptosis, ¿no? Entonces, linfocitos T de memoria, ¿cómo se diferencian? Dese cuenta todo el paso que ha tomado una célula para madurar, ¿no? De stem cells ha pasado por pro, ha pasado por pre, en el caso de las células T, ¿no? Mononegativas, duplopositivas, monopositivas, vírgenes han sido efectoras y ahora la siguiente etapa en memoria. ¿Cuál es la diferencia que si ustedes pueden ver? Dense cuenta, un linfocito T naive está en pocas cantidades, porque todavía no reconoció, ¿no? En cambio, una célula de memoria está en mucha mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ya reconoció el péptido antigénico, ya reconoció. Muchas sufrieron apoptosis y se murieron, y las pocas que quedaron tienen una enorme especificidad frente al antígeno comparadas a las primeras. ¿Por qué? Porque hay maduración del TCR, hay maduración de la afinidad. Otro caso. El tercer caso, si ustedes pueden ver, estas células viven mucho más tiempo que estas. Se han visto que estas tienen grande cantidad de proteínas antiapoptóticas porque estas células no sufren apoptosis fácilmente y los ciclos celulares son muy lentos, ¿ya? La cantidad de ciclos celulares son muy lentos comparados a las primeras y por proteínas antiapoptóticas también tienen mucho más, ¿ya? Y bueno, la segunda, ¿no? Y la última, ¿no? Que la ligación es mucho más específica, ¿ya? Porque hubo una maduración comparado a esta. A ver, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la falta de respuesta inmunológica ocasionada por tolerógenos. Como les digo, ¿cómo es? Tolerógenos son antígenos que inducen tolerancia, ¿ya? Antígenos son péptidos que inducen respuesta inmune. Alérgenos son péptidos derivados de productos alérgicos que inducen la alergia, ¿ya? Entonces, la tolerancia a antígeno propio se llama autotolerancia, ¿ya? Y la respuesta inmune a antígenos propios va a resultar en enfermedades autoinmunes, ¿ya? Eso es lo que queremos evitar. En teoría, el cuerpo no puede reaccionar frente a nuestros organismos, frente a nuestras propias proteínas, frente a nuestros propios péptidos, sino tiene que reaccionar frente a péptidos extraños, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de la tolerancia inmunológica, no? Se dice que individuos normales son tolerantes a sus antígenos propios, ¿ya? Si no fuesen tolerantes, si se desencadenase alguna respuesta inmune frente a nuestros antígenos, estos linfocitos tienen que ser destruidos, ¿ya? O sufren apoptosis, o son inactivados, o se vuelven anérgicos, o su especificidad, ¿qué quiere decir? Su TCR o su PCR va a ser modificado, ¿ya? Para no conseguir tener un reconocimiento, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, la tolerancia, ¿qué resulta? Del reconocimiento del antígeno, ¿ya? Por el linfocito antígeno específico. Tiene que haber este reconocimiento, pero este reconocimiento no tiene que derivar ninguna respuesta inmune, pero tiene que saber que sí lo reconoce. Reconocer débilmente el antígeno propio, ¿no? Ahora, la tolerancia puede ser inducida ¿dónde? En linfocitos T autorreactivos inmaduros, y ahí llamamos a tolerancia central, o a linfocitos T maduros en los órganos linfoides periféricos,
que llamamos la tolerancia periférica. ¿Ya? Desde cuenta, la tolerancia tiene dos etapas, ¿no? Cuando un linfocito T es inmaduro, generalmente carece de moléculas coestimulatorias. Y al carecer de moléculas coestimulatorias, él se vuelve enérgico, él tiene una falta de respuesta inmune. Entonces, tiene que ver mucho esta etapa con la etapa de maduración de la célula, tanto de la célula T como de la célula dendrítica o de la APC que va a presentar el antígeno, ¿no? Y el otro, tolerancia periférica. La tolerancia periférica se da en los linfocitos T maduros, que ya reconocieron previamente ese antígeno, ¿no? No se va a dar en el timo, donde se va a dar en otros órganos linfoides periféricos, ¿ya? Entonces, la tolerancia, ¿dónde ocurre? En la maduración de los linfocitos, en los órganos linfoides primarios. Estamos hablando de tolerancia central, ¿ya? Contienen antígenos propios, ¿ya? Por lo tanto, estos linfocitos son específicos para antígenos propios. ¿Por qué se da? ¿Qué dijimos en el timo? En el timo, ¿qué hay? Timocitos que presentan constantemente antígenos propios. ¿Qué tenemos más? Células dendríticas y macrófagos que presentan constantemente antígenos propios, ¿ya? Entonces dice así, como resultado del reconocimiento, muchas células mueren por apoptosis. ¿Cuántas células mueren por apoptosis? Ya lo vimos ya, de 90 a 95%. Las células con 10 a la 12 especificidades para antígenos diferentes son el 10 o el 5% de células que ha sobrevivido. Miren, si yo les digo que el 90 o el 90 y del 90 al 95% de células muere, dense cuenta la grande cantidad de células que murieron, ¿ya? ¿Quiénes son los que no mueren? Los que llegan a modificar de alguna manera el receptor BCR y TCR. Si los llegan a modificar para no reconocer tan fuertemente el antígeno, ellos viven. Caso contrario, mueren, ¿no? Tolerancia periférica. El linfocito que ya había reconocido el antígeno propio, de nuevo se va a deber encontrar a ese antígeno, ya cuando es maduro. Solo que no puede responder frente a ese. ¿Por qué? Porque si responde, bueno, pues esta célula muere, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que esta célula no muera, ¿ya? Y ahora, el tipo de antígeno, ¿qué pasa? Como les dije, depende mucho de la maduración del linfocito. Si este linfocito está maduro, va a tener moléculas coestimulatorias. Si va a tener moléculas coestimulatorias, va a activarse a ella y va a activar a la APC. Caso contrario, no se genera la respuesta inmune. La falta de maduración que induce la falta de respuesta inmune, ¿ya? Y estableciéndose así la tolerancia. Entonces, más o menos, es una tolerancia central. Mis células inmaduras, en este caso mis linfocitos inmaduros, se presenta el antígeno y que se dan cuenta. Si reconoce fuertemente, muere. Si no muere, ¿cuál sería la única condición de que esta célula no muera? Que modifique su receptor. Dense cuenta, aquí hubo una modificación del receptor. Modificó su receptor y vivió. ¿Ya? Otra cosa, tolerancia periférica, ¿ya? Es en los órganos linfoides secundarios. Bueno, hubo reconocimiento del antígeno nuevamente. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí no hay respuesta, no hay nada. Simplemente lo reconoce y no produce coestimulador, no produce receptores, no produce citocinas, no hace nada. Y aquí lo reconoció nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? No puede reconocerlo, entonces muere, ¿ya? Y en otro caso, supresión de respuesta. No hay respuesta inmune para ningún caso, ¿ya? Entonces, dice, algunos antígenos propios son ignorados por el sistema inmune. Y deberían de ser casi todos antígenos propios que son ignorados, ¿no? Para inhibir la cantidad de respuestas inmunes, ¿no? Dice, en ausencia de coestimulador, no hay respuesta inmune por la tolerancia de linfocitos T específicos, en ausencia de coestimuladores. Y varias veces hemos repetido esto, la importancia de un coestimulador para inducir lo que es respuesta inmune, ¿no? Y otro, la inducción de la tolerancia puede usarse para prevenir
una reacción inmune no deseable. Imagínense el caso de personas que tienen lupus sistémico o de las personas que tienen artritis reumatoide, ¿no? Hay una respuesta inmune exagerada frente a una proteína propia y es algo no deseable, ¿no? Porque muchas veces la respuesta inmune causa más lesiones teciduales que el mismo microorganismo o el mismo péptido que induce la respuesta inmune, ¿no? Entonces, tolerancia de los linfocitos TCD4. Dice, en el timo hay linfocitos T que van a reconocer antígenos propios constantemente, ¿ya? Solo que, si son de alta avidez, son eliminados, ¿ya? Aquí ya las células son doble positivas, CD4 y CD8, ¿ya? Los autoantígenos están expresos en los tejidos bajo el control de un regulador autoinmune que se llama AIRE. ¿Ya? ¿Qué es el AIRE? Es un factor de transcripción, ¿ya? Regulador autoinmune. Es humano. ¿Dónde se expresa? En el timo, ¿ya? ¿Y por qué se usa? Para la prevención de lo que es reacciones autoinmunes, reacciones autoinmunes, ¿no? Como se dice, regulación autoinmune, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el timo, no? En el timo va a haber una transcripción constante de muchos genes, de muchas proteínas propias, ¿ya? Y normalmente, ¿dónde se expresan? En tejidos propios y en tejidos periféricos, ¿no? En un individuo, ¿no? Entonces, ¿dónde radica su importancia, no? En hacer que estas células autorreactivas, ¿no? Porque en este caso son autorreactivas, ¿no? Se unan finamente, se unan levemente a los antígenos propios para que no causen una respuesta inmune fuerte, ¿no? Para que no haya una reacción inmune, ¿no? Entonces, hay investigaciones, ¿no? Hay ratoncitos que son knockout del aire, ¿no? Que este regulador autoinmune, ¿no? Hay ratones que son knockout de este aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos ratones que son knockout? Estos ratones tienen muchos autoantígenos, solo que estos autoantígenos se ligan a los timocitos, ¿ya? Y bueno, ¿no? Hay respuesta inmune, ¿no? Frente a estos antígenos, ¿no? Entonces es importante la regulación, ¿no? Ahora, algunas células TCD4 autorreactivas no son eliminadas, ¿ya? Y se diferencian en células reguladoras. Ya les dije que es una célula reguladora. Una célula reguladora no es una célula inhibitoria, porque no inhibe la respuesta inmune, no inhibe a la célula. Simplemente la inhibe cuando no hay más antígeno, cuando la respuesta inmune acabó, o la aumenta cuando es deseada. Ella está en el balance T-helper1, T-helper2. Y ya lo hemos hablado en el seminario, ¿no? Linfocitos T reguladores hay de diferentes tipos, ¿no? Y cada uno regula o controla diferentes tipos de células T, ¿no? Que van a ser específicas para este autoantígeno, ¿no? Entonces, las tolerancias periféricas, ¿cuáles son? Primero, en todos los casos, primero que va a haber ausencia de coestimulaciones, ¿ya? Entonces puede haber anergia cuando no hay respuesta ninguna, la célula no es funcional, no es responsiva. Va a haber supresión cuando es bloqueo de la activación, ¿ya? Tampoco va a ser funcional esta célula. Obvio que en este caso van a intervenir los linfocitos T regulares mediante la secreción de citocinas, ¿no? En este caso TGF-beta y el IA10, ¿ya? Y de lesión, cuando hay una inducción de la apoptosis. Esta célula reconoce muy fuerte lo propio, entonces tiene que morir, ya no puede estar más presente, ¿ya? Entonces, tolerancia periférica en los linfocitos T. La tolerancia periférica va a ser un mecanismo por el cual estos linfocitos T maduros reconocen los antígenos propios, pero en los tejidos periféricos, ¿ya? Solo que van a reconocer estos antígenos propios, pero como los van a reconocer y no van a tener moléculas coestimuladoras, no van a conseguir responder frente a esos antígenos, ¿ya? Y la anergia es también cuando este linfocito TCD4 maduro no tiene coestimulación, y por no tener coestimulación es irresponsivo.
dense cuenta que en este caso estamos hablando de linfocitos T maduros, ¿ah? Tanto la tolerancia como la alergia se dan en linfocitos T maduros, ¿ya? Entonces más o menos es así. Aquí está la célula con su coestimulación, moléculas coestimuladoras. Aquí está careciendo de los coestimuladores. Entonces hay un bloqueo de la señalización. No se expresan receptores, no se expresan coestimuladores y quedó ahí. Si se llegase a producir un receptor, ¿qué receptor sería? El CATLA con el CD28, ¿ya? Que son receptores inhibitorios, o el PD1 ligante. En ambos casos hay falta de respuesta inmune, hay alergia, ¿ya? Y bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy en día. Les agradezco su presencia, les agradezco que me escuchen. Ya saben, cualquier duda no duden en escribirme, paguilar1@usmp.pe. Muchas gracias, chicos, se cuidan, ¿ya? Y bueno, estudien bastante. Ya, un beso grande.